¿Cuántos dicen, hoy Dios me va a hablar? Y hoy Dios va a cambiar mi destino. Dale un aplauso al Rey. Bien, aquellos que tengan su Biblia, pueden ir conmigo a 2 de Samuel, capítulo 21, desde el verso 1. ¿Sí? 2 de Samuel, capítulo 21, desde el verso 1. Dice así la palabra de Dios. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl ni con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rizpa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armón y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rizpa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rizpa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Cela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Amén. Amén. Quiero hablarles esta tarde de maldiciones territoriales. Quizás aquello por lo que tú estás pasando, aquello en lo que tú hoy te estás viendo, puede ser producto de una maldición territorial. ¿Qué es la maldición? La maldición es un poder sobrenatural que tiene la capacidad de dañar una persona, una familia, una nación. Tiene la capacidad de dañarte físicamente, emocionalmente, mentalmente y económicamente. Cuando alguien está bajo una maldición, es como si tuviera ceguera espiritual. La bendición le pasa por al lado y no la ve.
la puede tener delante y no la ve, porque es producto de una maldición. Amén. Elí y su familia habían cometido, Elí era sacerdote en el templo, y Elí había cometido, junto con su familia, un pecado tremendo dentro del templo. Y Dios maldijo a esa familia y les dijo que su sacerdocio sería cortado y que sus hijos morirían en edad viril y serían mendigos en el ministerio. Y eso sucedió generación tras generación. Esto sucedió en los últimos días de los jueces y al principio de Samuel. Y llegó el tiempo de los reyes y esa maldición que había sobre la familia de Elí todavía estaba ahí. Y el sacerdote que sirvió en el tiempo del rey David, Abiatar, cuando Salomón llegó al reinado, por decisión de Dios, Abiatar fue expulsado. Y dice la palabra, para que se cumpliese la palabra que Jehová había dado a Elí. O sea, la maldición que Dios había echado, había decretado sobre la familia de Elí. De la misma manera, hay maldiciones territoriales que suceden en un territorio específico y las personas que están en ese territorio no prosperan, no progresan, no avanzan. Y no lo saben, ¿por qué? Porque hay una maldición territorial. Y eso es lo que estaba pasando en el pasaje que leímos. Y tú dirás, ¿y esto de dónde viene? ¿Cómo es posible? Esto está en Génesis 3. En Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, esto es el Señor, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El pecado, di conmigo, el pecado, dilo otra vez, el pecado hace que mi territorio sea maldito. El pecado hace que el territorio, ¿qué es el territorio? ¿Acaso es San Isidro donde estoy viviendo? Mejor me mudo a los cristianos. ¿Es Adeje y mejor me voy a Santa Cruz? ¿O me cambio de isla? ¿Ah? El territorio es donde tú levantas tu familia. Es donde tú estás levantando tu casa. Ese es tu territorio. Tu territorio es aquel donde tu padre levantó su familia y puede ser que tú estés viviendo la consecuencia de una maldición territorial en tu familia por causa del pecado de tus padres. Como el gorrión en su hogar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. La maldición nunca viene sin causa. Las injusticias. Una injusticia trae maldición. En el texto que leímos sobre David, de cómo Saúl mató a los gabaonitas, eso había sido una injusticia. Y cuando tú haces injusticias, cuando tú eres injusto con alguien, especialmente si tienes un negocio, o especialmente si eres injusto con un hijo de Dios, viene una maldición sobre tu vida. La gente es muy propensa a levantar juicios contra hombres de Dios. No porque Dios me llamó a mí ¿a qué? No, Dios me llamó a juzgar. ¿Dónde está escrito? Ese ministerio yo no lo encuentro en la Biblia. Es más, yo sí encuentro en la Biblia que dice no juzgues para que no seas juzgado.
Eso sí que lo veo. Pero hay gente que, engañada por el enemigo, se levanta a señalar y no saben que ellos están trayendo para sí mismos una maldición. En la Biblia lo que encuentro es: orad los unos por los otros. Entonces la gente está confundida porque realmente no entienden lo que es una maldición y cómo se hacen malditos. Cuando tú eres empresario y juegas con el salario de tus trabajadores y les haces injusticias, haces maldito tu territorio. No prosperas, no fluye tu negocio, no se te abren las puertas. ¿Por qué? Porque fuiste injusto. Y a lo mejor alguien puede venir y decirme: bueno, es que en mi empresa a mí me tienen que pagar, y claro, me han ido pagando poco a poco y no he podido pagar a mi empleado. No, lo primero que tú tienes que hacer es cubrir tus deudas. Y pagar a tus empleados es parte de esa deuda. O sea, lo primero es pagar a tus empleados y después espera tus ganancias. No puedes esperar primero comer tú y después que coman tus empleados. No, primero comen tus empleados y ya comerás tú. ¿Amén? Eso es así. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a guardar, a decir: bueno, ya le pago más adelante, le pago el próximo mes le pago los 2 meses juntos. Tú estás jugando, estás siendo injusto, y en esa injusticia Dios pelea, porque Dios es un Dios justo. Amén. Dios es un Dios justo, pero es justo para toda la humanidad, porque si tú eres cristiano y el otro no lo es, Dios va a pelear por el otro. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de justicia. Dios hace llover sobre cristianos y sobre no cristianos. Llueve para todo el mundo. No es que la lluvia cae únicamente para los cristianos, no, llueve para todo el mundo. Es más, si eres cristiano y eres empresario, más delito tienes, porque conociendo la palabra de Dios, no la pones en práctica. Amén. Le das un derecho legal al enemigo. Y muchos dicen: ¿y por qué las cosas ya no son como antes? ¿Por qué? Porque quizás has traído una maldición a tu tierra. No es una broma. No es una broma. La maldición es un poder sobrenatural, negativo. Porque la gente no quiere escuchar de maldiciones. La gente solo quiere escuchar de bendiciones. Ah, no, pero Dios me prometió la bendición. Sí, pero es que lo contrario a la bendición es la maldición. Y también viene. También viene. Dios quiere la bendición para ti, pero hay personas que se meten ellos solos en la maldición. ¿Por qué? Porque no entienden y se meten. Persiguen a los hijos de Dios. Dios le dijo a Abraham: maldeciré a los que te maldigan. España, nuestra nación, se metió en una maldición cuando los reyes católicos expulsaron a los judíos. Los persiguieron y los mataron. Y ellos tuvieron que salir de España. Y me pueden decir: ¿pero qué estás diciendo, pastor? Si los reyes católicos fue cuando descubrieron América y trajeron el oro. Si te das cuenta y lees bien la historia, nunca se afianzó del todo. ¿Por qué? Porque en los países que nosotros conquistamos, después hubieron rebeliones. El oro que los españoles trajeron de Latinoamérica, se los robaban los piratas. España quiso ir en guerra contra Inglaterra, quiso ir a conquistar Inglaterra y salieron perdiendo porque una tormenta se levantó y le hundieron los buques. Dios mismo levantado, una tormenta. Date cuenta que estamos hablando que los mejores navegantes eran los españoles, se le llamaba la Armada Invencible.
Y cuando quisieron ir contra Inglaterra, se levantó tal tormenta que se le hundían los barcos, le torpedeaban desde Inglaterra, desde las costas. Y los españoles no pudieron hacer nada y tuvieron que salir huyendo. ¿Y eso cómo fue? ¿Quién fue? Era producto de una maldición. Hoy día la nación de España está bajo maldición por todo lo que se ha permitido en el país. Eso trae maldición y estamos bajo maldición, pero nosotros somos el remanente. Tenemos que orar, pedirle misericordia a Dios para que cancele esa maldición y Dios restaure todas las cosas. Amén. En 1947, las Naciones Unidas consultaron quienes estaban a favor de dar la tierra de Palestina a Israel para que Israel se afianzara como nación. Cuba se negó. Cuba dijo que no. Esto fue en 1947. En 1953 saltó la revolución en Cuba. Y hasta el día de hoy, año 2021, viven bajo un régimen dictatorial. ¿Por qué? Porque fue producto de una maldición. Ellos solo se maldijeron cuando negaron algo que era por historia, nada más que por historia, pertenecía a Israel, que era la tierra que hoy conocemos. Amén. Pero al negarlos, ellos se trajeron una maldición a su tierra. Y hoy día 2021, año 2021, todavía siguen bajo el comunismo, bajo una dictadura castrense. Amén. ¿Cuántos lo saben? No es una broma la maldición. La idolatría. La idolatría trae maldición de hasta 3 y 4 generaciones. Fijaos en Jeremías capítulo 7, versos del 17 al 20, dice: ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Le oraban a la reina del cielo. Hoy se le ora a la Virgen. Es el mismo espíritu. Lo mismo. Seguimos. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. La idolatría maldice tu territorio. Cuando tú has sido idólatra, cuando tú has ido a orarle a la Virgen del Cobre, has ido a orarle a la Virgen de Candelaria, has ido a orarle a San Pedro de no sé qué, y fuiste a rezarle, y fuiste caminando a Candelaria, y fuiste caminando en promesas a la Virgen, le estabas orando a la Reina del Cielo, que es un demonio, porque las potestades están en los aires. Y tú hiciste tu vida, tu casa, tu territorio, lo hiciste maldito. Lo hiciste maldito. ¿Pero por qué no prospero? ¿Pero por qué estas enfermedades? ¿Cómo es posible que mi abuelita murió de esto, mi padre murió de esto y yo creo que estoy teniendo los mismos síntomas? Porque es una maldición. Hasta 3 y 4 generaciones. Esto está en Deuteronomio, lo podéis leer también. La hechicería.
la hechicería, la brujería o ir al adivino o al agorero, todo esto trae maldición. En Deuteronomio dice que por esas cosas Dios entregó esa tierra a los hijos de Israel. Porque todos los que vivían allí hacían esas cosas y Dios les entregó esa tierra a los hijos de Israel. Tú pierdes tus posesiones, pierdes tus tierras. Escúchame, los que vivían en Canaán no tenían hijos, no eran maridos y mujeres también, no eran personas las que vivían ahí. Sí, pero perdieron su tierra. ¿Por qué? Porque ellos sacrificaban a los dioses, hacían cosas abominables. Y Dios los maldijo su tierra. Y ellos perdieron su tierra porque Dios se la dio a los hijos de Israel. Pierdes tu tierra, te haces maldito y hay gente que comienza a perder su casa. Pierden su casa, pierden sus posesiones, pierden el dinero, pierden lo que tienen. ¿Por qué? Porque hay una maldición en la tierra. Hay una maldición en las posesiones. Amén. Sodomía, Sodoma y Gomorra. Dios trajo una maldición de destrucción para Sodoma y Gomorra y la destruyó. En Filipinas, el tsunami que golpeó esa zona en Asia, murieron cientos de miles de personas. Fue arrasado todo aquello. Pero esa zona, ¿sabes cómo la llamaban? El burdel de Europa. El burdel de Europa. Y Dios trajo una maldición y todo aquello fue arrasado. El anatema. Hay gente que a mí me hacen una gracia. De verdad que sí. Cuando los veo me hace una gracia. Pastor, ¿tú crees que esto está mal? Es que me lo regaló mi abuelita. Y lo ha tenido mi abuela, lo ha tenido mi madre, y ahora lo tengo yo. O sea, la maldición la tuvo tu abuela, la tuvo tu madre y tú te la traes a tu casa. Ay, pero es un valor sentimental. Déjate de rollos y tíralo. Tíralo. Mejor perder para ganar. Amén. El anatema es anatema, no va a cambiar. Vamos a ver. El sentimiento que tenga no le va a quitar la importancia que tiene. Se hace. El anatema trae maldición porque la Biblia dice que tú te vuelves anatema. O sea, ¿qué es anatema? Anatema es algo que está condenado a ser destruido. Ajá. Y cuando tú lo tomas, tú te conviertes en anatema. O sea, que tú también estás condenado a ser destruido. ¿Tú quieres ser destruido? Me imagino que no. Entonces saca el anatema. ¿Qué es? Todo aquello que tenga que ver con la idolatría, todo aquello que tenga que ver con lo que no le agrada a Dios. Gente que tiene películas de terror en casa. Gente que tiene colección de Harry Potter, que es brujería. Ay, pero es para niños. No, si Satanás se disfraza de ángel de luz y él te lo trae, él no te lo va a traer con cuernos y rabo, que te lo trae con cuernos y rabo también. Te lo trae de una manera tan sutil que tú lo metes en tu casa. Y tú, tu casa, no tú solo, tú y tu casa, o sea, tus hijos se convierten en anatema. Todo lo que está dentro de la casa es maldito. Tú estás haciendo malditos a tus hijos. Y ves que tu hijo tiene una enfermedad y no sabes ni por qué. Y tu hijo está enfermo y lo llevas al médico y lo llevas a un especialista y lo llevas aquí y no hay manera. No hay manera. Y dices tú, pero ¿cómo hago? Es que hay una maldición.
porque hay anatema dentro del campamento. Josué iba a enfrentar un pequeño poblado llamado Jai. Venían de destruir Jericó. Y Dios había dado una orden. Dios había dicho, no toquéis nada de Jericó. No toquéis nada, no os llevéis nada. Porque lo que hay allí es anatema. No os llevéis nada. Pero uno del pueblo vio un lingote de oro, se le fue, los ojos se le salieron de las cuencas, ¡tling!, como los dibujos animados, y dijo, bueno, si lo cojo, ¿quién lo nota? Y un par de mantos babilónicos. Yo no sé cómo hizo, porque un lingote de oro tiene que pesar, ¿eh? Una cosa así, un lingote. Así que imagínate así, el tipo iría todo torcido para la tienda, del peso del lingote, escondido los mantos babilónicos. Oye, ¿eso que llevas ahí? No, eso no es nada. Y cogió y lo escondió debajo de la tienda. Escarbó allí como un perro, metió el rollo y puso la tienda encima. Tranquilo. Nadie lo vio, nadie se enteró. Y el pueblo sale a guerrear. Y pierden y mueren. Hombres valientes mueren. Gente que no tenía por qué haber muerto murió. O sea, gente que no tenía por qué haber sido afectada por la maldición, por el anatema, porque no lo tenían ellos. Ellos no permitieron que entrara el anatema dentro de la tribu. Ellos no lo habían permitido. Pero hay alguien que lo permitió y eso afectó al resto de la tribu, al resto de los hijos de Israel. Entonces, cuando fueron a enfrentar, ellos que no tenían la culpa, habían sido afectados por el anatema que metió otra persona y ellos estaban recibiendo la consecuencia del pecado de otra persona. Y eso puede pasar en tu casa. Tú lo metes, pero tus hijos pueden recibir las consecuencias de tu ignorancia, de tu pecado, de lo que tú hiciste. Así que, por amor a tus hijos, y por amor a ti también, y a los que te rodean, y a tu casa, porque yo creo que la casa de uno tiene que mantenerla firme, tiene que velar por su casa, y no dejarlo. Ay, no, mamá, tú vas a dejar, ay, ¿por qué? Es que todo te parece mal. Ay, me da igual lo que tú pienses. Esta es mi casa y en mi casa se hace lo que yo digo. Si te gusta bien y si no también. Y ya está. Cuando usted se case y salga de aquí para tener su propia casa, usted hará lo que usted crea conveniente en su casa. Pero mientras usted viva bajo mi techo, se hace lo que yo digo y lo que Dios dice. Amén. Eso tiene que ser así, 100%. 100%. Porque tú no puedes permitir, punto número 1, que en tu casa haya anatema. Punto número 2, que tus hijos traigan anatema a tu casa, que esto también puede ser. Porque los chavales normal, o sea, salen fuera, esto, aquello, quieras o no, te relacionas con otra gente y el mundo realmente es apetitoso lo que te presenta. El pecado no viene amargo. El pecado al principio sabe dulce, pero por dentro te trae el regalito, la sorpresa. Y los chavales, y a veces como que se medio rebelan, no, pero ¿por qué? Es que eres muy religiosa, es que eres muy religioso. No, no es una cuestión de ser religioso o ser religioso, es una cuestión de que aquí se hace lo que Dios dice, punto y final. Y ya está, o sea, yo no encuentro, inclusive, yo le puedo dar a mi hijo, le puedo incluso dar una enseñanza, pero esa enseñanza no va con el pretexto de intentar convencerlo de que él haga así o haga asao. No, la enseñanza viene de que esto es así y listo, o sea, ya no hay por dónde entrar. O sea, esto es así, tri, listo. Aquí no es que te estoy intentando convencer, no, es que aquí se hace así, listo y punto, punto y final. Porque eso va a salvarlo a él y va a salvar mi casa. Amén, porque uno tiene que velar por sus hijos. Para bien, tienes que velar por ellos. ¿Cuántos lo creen? Por ejemplo, llegas a un piso de alquiler
Y hay gente, es normal, vivimos en un país católico. Entonces tú llegas y la señora que te alquiló el piso tiene allí su pedazo de virgen puesta en la entrada de la casa. Y el crucifijo con el Cristo crucificado en la cabecera de la cama. Y tú dices, bueno, ¿qué hago ahora? Vas, llamas a la mujer, señora, mire, me podría quitar. No hace falta que le tengas que decirle, no, esto es anatema. ¡Oh! No. Pues le dice, señora, mire, el Cristo crucificado, mejor téngalo usted, y la Virgencita, llévesela usted para su casa, señora. Y el San Pancracio con el perejil, lléveselo usted también, porque yo es que el perejil no se lo voy a cambiar nunca. ¿Sabe usted? Es verdad, es verdad, es verdad. Yo me acuerdo cuando yo estaba de alquiler, madre mía, entraba. Yo me acuerdo una vez, le dije, fíjate, yo no era cristiano ni nada, ¿no? Pero chacho, un pedazo crucifijo con el Cristo crucificado, ¿no? Que a mí hasta penita me daba y decía, pobrecito, lo que sufrió, ¿no? Es verdad, no, te estoy hablando en serio. Y yo me acuerdo que estaba durmiendo en la cama y no podía dormir. Pero no porque tuviera pesadillas, porque yo decía, si se me cae el Cristo en la cabeza, me va a hacer un boquete que no vea. Te lo prometo. Y yo que me muevo, yo parezco una lagartija durmiendo, yo me muevo un montón en la cama. Y hacía así, abría, digo, chacho, mira que es grande, como si me caiga esto, verás. No, llamé a la mujer y digo, señora, llévese el crucifijo. Como le sentó, pero me da igual, yo lo saqué de casa porque no sabía ni que era anatema. Pero bueno, mira, hasta eso Dios me salvó. Pero yo lo hice porque digo, esto se me cae en la cabeza y me revienta. Pero es así, se hace. Como si se lo dices a la dueña, mire, llévese usted todo aquí. No, pero es que yo no, señora, lléveselo. ¿Ya? Listo. Lléveselo. Sáquelo de aquí. Yo quiero poner mi propia decoración. La suya, llévaselo usted para su casa. ¿O no? Claro. Dios nos ha dado sabiduría. No hace falta que le digas, pecadora incircuncisa, te vas a quemar en el infierno como no aceptes a Jesús. Vete tú y tu virgen, sácala de aquí que no la quiero ni ver. No. Tú le dices, señora, por favor, mire, esto mejor téngaselo usted porque a mí me gusta poner la decoración en casa, la mía, no la suya. ¿Amén? Hay que ser sabios. Ahora tú me dices, bueno, bien, pastor, perfecto, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bien, fuera parte de las cosas que ya te he dicho, una de ellas, de lo que tú tienes que hacer, por ejemplo, cuando estás pasando por el pecado de tus padres. Trajeron pecado a tu casa. Tu padre era infiel, tu madre no sé qué, o quizás traficaron con drogas, o quizás, yo qué sé, que eran idólatras, hacían rollos, quizás brujería, quizás. Porque hay gente que confunde y dice, no era brujería. Era magia blanca. Flipa. Magia blanca. Pues tú estás bien lo que estás diciendo. Sí, no, magia blanca. Les echaban un rezadito al niño. Para el mal de ojo. Arrepiéntete, pero ya. Arrepiéntete, porque no existe ni la magia blanca, no existe la hechicería. Punto y final. Eso es hechicería, es brujería. Lo que tienes que hacer es arrepentirte. Y cuando unos padres han permitido eso, sus hijos, quizás tú ni te enteres, porque mucha gente de aquí, gente canaria, las madres, los padres, en ignorancia llevaron a su hijo a que la fulanita de no sé quién le orara para que le quitase el mal de ojo. Y aquella comenzó a orar a la Virgen y como tú se lo dejaste, aquella oró a ese demonio y entregó a ese niño al demonio. Porque tú le diste esa autoridad. La autoridad de imponer manos sobre ese niño, sobre ese bebé. Porque a ti no te dejaba dormir porque dices tú que tenía mal de ojo. Total, que después de salir el niño de ahí con broches rojos por todos lados, se lo llevan a su casa y ese niño ya está bajo maldición. Porque alguien a quien tú le cediste la autoridad como padre, porque tú sabes que tú eres autoridad, ¿verdad? Los padres somos autoridad sobre los hijos.
En el mundo espiritual, tú eres la autoridad sobre tus hijos. Amén. Lo que tú permitas es una autoridad delegada. Tú delegas autoridad cuando permites que alguien ore por ella. Imagínate tú cuando es un bebé y no puede ni siquiera decir, yo me cubro con la sangre de Cristo, esta mujer que está hablando aquí. ¿Te imaginas? Esto es así, esto no es una broma. Y hay gente que vive así, bajo eso, sin saberlo. Y dice, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué siempre tengo accidentes? ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué siempre tengo esto? O nunca me curo del dolor de no sé qué, o nunca me curo del dolor de no sé cuánto. Y quizás cuando tú eras niño, tuviste un dolor ahí, y vino aquella señora a quien tu madre confiaba, y le dijo, mira, ora por mi hijo que tiene un dolorcito en tal sitio. Y aquella oró, y resulta que tú no te repones de ese dolor hasta el día de hoy. Y dices tú, ¿por qué he ido a especialistas aquí, allí, allá, donde más allá? Y no me recupero. Porque hay una maldición. Hay una maldición. Amén. ¿Cómo lo hago? Punto número 1, tienes que pedir perdón por tus antepasados, por tu padre, por tu madre, por tus abuelos, hasta donde tú te acuerdes o te llega a la memoria, que tú sabes, por ejemplo, oye, pues yo sé que mi padre era de esta manera, y mi madre de aquella, y mi abuela, mi abuela había que cogerla con pinzas, y mi bisabuela ya, ni mejor ni contarte, o sea, ¿vale? Y claro, cuando llega a ti, ¿tú qué sabes? Entonces vas y oras, pidiendo perdón por los pecados de tus antepasados. Por ejemplo, en el libro de Nehemías se ve como él comienza a pedir perdón por los pecados de sus antepasados. Orar por la nación, pidiendo perdón por lo que los gobernantes están dejando hacer. Tú dices, ya, y bueno, ¿y cómo nosotros podemos? Ora por la nación. Ora, pídele al Señor que tenga misericordia. Pídele perdón, Señor, perdónanos, Señor, por lo que nuestros gobernantes están haciendo, Dios mío. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te pido que tú nos cubras con tu sangre y que nada nos afecte, Señor. Perdona a la nación, Señor. Revive esta nación. Que haya un avivamiento en esta nación, Señor. Eso tú levántate como hombre, como mujer de Dios, a orar. Segundo, confesar nuestros pecados. El hijo pródigo, en su rebeldía, él trajo una maldición a la tierra donde él vivía. Trajo una maldición, si tú lo lees, dice que cuando a aquel se le acabó el dinero, se le acabó lo bueno, dice que vino una hambruna sobre la tierra donde él estaba, la tierra donde él vivía, no donde estaba su padre, sino donde él estaba. Vino una maldición, vino hambre sobre la tierra. Estamos viendo que cuando a Saúl sucedió lo de los gabaonitas, fueron 3 años de escasez, 3 años de hambruna sobre la tierra, y David no sabía el porqué, y el Señor le dijo, fue por culpa de Saúl, aquella casa de sangre, y por lo que le hizo a los gabaonitas. O sea, había un motivo por el cual. Lo mismo era con el hijo pródigo. Pero el hijo pródigo se arrepiente. Sí, dice la Biblia que él vuelve en sí, se da cuenta y va donde el padre. Cuando él va donde el padre, él va arrepentido y eso mueve el corazón del padre. El padre corre hacia el hijo, lo abraza. Y dice el hijo, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahí había arrepentimiento por parte del hijo, pero el padre le dice, pongan anillo en su dedo, denle un vestido nuevo y unos zapatos nuevos. Y hagamos fiesta porque mi hijo muerto era y hoy ha revivido. Amén. Arrepentimiento es igual a cambiar de pensamiento. Date cuenta que el hijo pródigo dijo, dice la Biblia que dijo, vuelto en sí quiere decir que estaba en esa ceguera espiritual. En esa ceguera espiritual y ¡pim! Vuelve en sí. Se le enciende la bombilla. ¡Pim! Y dice, ¿qué hago yo aquí pasando hambre si en la casa de mi padre hay abundancia?
arrepentimiento. Dejas de hacer lo que estabas haciendo y comienzas a hacer lo que Dios dice. Amén. Cambias de dirección. Consagrar el lugar en el que estás. Vuelta. El apartamento. Por poner un ejemplo, lo del apartamento. Tú no sabes quién vivió antes en ese apartamento. Tú no sabes las cosas que hicieron. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Entonces, cuando tú llegas a ese apartamento, tú lo consagras, lo bendices, lo unges. Unges la casa en la que tú vas a vivir, decretando que esa casa es Betel, casa de Dios. Amén. Entonces tú la consagras, coges aceite y oras. No tiene que venir el pastor, la pastora, no tiene que venir un líder. No. Tú eres un hombre, una mujer de Dios y no hace falta que tenga que venir alguien. Tú misma, tú mismo lo puedes hacer. Tú que la alquilaste la casa, tú que la cogiste. Amén. Puede ser la casa, puede ser cualquier otra cosa, pero tú conságralo al Señor. Amén. Levantar una ofrenda. Elías llevaban 3 años y medio con una hambruna impresionante. No llovía, no había sembrado, no había nada. 3 años y medio. Se morían de hambre, se comían sus propios hijos. Y Elías hace una ofrenda en el altar. Y traen bueyes, traen los animales que tenían, pero lo más importante, traen agua, que era lo que no había. O sea, el bien, realmente el bien era el agua. No había agua. Y trajeron agua. Y la echaron. Eso era una ofrenda esforzada. Una ofrenda esforzada. La tierra también fue maldita por un censo que hizo David. David, un día, Satanás lo tentó y él, por ver cuánto pueblo tenía, cuán grande era todo lo que tenía, hizo un censo. Entonces trajo una maldición y empezaron a morir hombres. ¿Qué sucede? Él ve que están muriendo hombres, se da cuenta. Entonces él va delante de Dios a decirle qué es lo que pasa y se arrepiente. Dice, Señor, fue por causa mía que sufra mi casa o la casa de mi padre, pero estos hombres no han hecho nada. Entonces él se arrepiente y Dios le da la dirección. Le dice, mira, ve a la era de Araúna, Jebuseo, y levántame un altar y ofrece holocausto. Y él va y ofrece holocausto y cesó la mortandad en Israel. Cesó la mortandad. ¿Por qué? Porque la ofrenda tiene poder para parar una maldición. Cuando tú te das cuenta, vamos a ver, 3 años y medio de escasez no es una casualidad. No es una casualidad. Es que es un problema, es una maldición. No es que, es que resulta que no sé qué. No, 3 años y medio, un montón de tiempo, siempre la misma situación. Es por causa de una maldición. Entonces tú te tienes que levantar y decir, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que he hecho? ¡Ping! Bien, voy a levantar una ofrenda esforzada para romper esa maldición y que la tierra sea propicia a la bendición de Dios que va a venir sobre mi vida. Amén. Lo que el Espíritu de Dios le enseñó a David, Él nos enseña también a nosotros. ¿Qué hago, pastor, para detener la mortandad? ¿Qué hago para detener la maldición? Yo veo que tengo una maldición heredada de mis padres. ¿Qué hago? El Señor dice, arrepiéntete, confiesa el pecado de tus padres, confiesa tu pecado y hazme una ofrenda en el altar para que yo bendiga la tierra en que moras. Clamar. Lo siguiente que hizo el profeta Elías fue clamar. Clamar para que Dios bendijera la tierra. Él se puso a clamar. 3 años que no llovía. Y él clamó
Subió a lo alto del Monte Carmelo. Nosotros hemos estado allí cuando estuvimos en Israel. Y empezó a orar, mirando hacia el mar. Y él oraba y mandaba a su criado, ve y mira, ve y mira. Y en un momento viene el criado y dice, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Entonces él se levanta y le dice, ve y dile al rey que unza su carro y que vuelva a su casa porque una grande lluvia viene. Y a partir de ahí se rompió la maldición, llegó una grande lluvia, porque la lluvia tipifica la bendición de Dios para una tierra, la bendición de Dios para una familia. Amén. Así que yo quiero decirte algo, iglesia. Viene lluvia de bendición sobre tu territorio. Amén. Una grande lluvia viene. Amén. Suba la alabanza, por favor. Es tiempo de anular esas maldiciones territoriales sobre tu casa, sobre tu vida. No vivas un día más, un segundo más, bajo la maldición. Quizás no fuiste tú, pero fueron tus padres. Porque la maldición viene hasta la tercera y cuarta generación. No, es que yo soy igual que mi madre. ¿Cuántos no han escuchado eso alguna vez? ¿Verdad? O la madre que le dice al niño, anda, quita que eres igual que tu padre. ¿Sí o no? Eres igualito que tu padre, ni que te hubiese parido él. Si te hubiese parido él, quizás no te parecías tanto. ¿Sí o no? Dime, ¿cuántos no han escuchado eso alguna vez? Es una maldición. Porque siempre es por algo negativo. Por algo negativo. Y eso que le dice el padre o que le dice la madre es una maldición que está decretando sobre su hijo. Nosotros lo vemos gracioso, decimos, eres igual que tu padre, eres una loca como tu madre, eres una desquiciada, eres igual que tu abuela, era una loquita tu abuela. Y la pobre niña dice, ay, qué bueno, soy una loquita como mi abuela. Y es una maldición. Pues la niña crece y tiene todas las mismas cosas que su abuela. ¿Por qué? Porque hay una maldición decretada. O el niño crece y es igual que su padre, o igual que su madre, o igual que su abuelo. Porque hay una maldición que está fluyendo. Fluye. Y va de generación en generación hasta que alguien se levanta y rompe esa maldición. Y dice, hasta aquí, hasta aquí. Hoy la tierra en la que moro, en la que vivo, va a ser sanada. Dios va a ser propicio a la tierra en la que yo estoy. Amén. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Y dice, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Después de esto. ¿Hay algo que tú tienes que hacer? Que Dios va a ser propicio a tu tierra después de eso. Amén. Amén. Ponte de pie. Si crees que hay algo en tu vida, algo que se repite, quizás seas hijo y tus padres no estén aquí o tus padres estén aquí, da igual. Si tú has detectado algo que quizás tus padres no se han dado cuenta, o quizás sí, no se sabe, pero tú lo has detectado y no quieres que se repita en tu vida, ponte de pie. Digo, yo no quiero esto. Yo no lo quiero. Quizás tú has visto cosas en tus abuelos que no quieres que se repitan en tu vida ni en tu matrimonio. Cosas que no. Pues, ponte de pie y dile, no, yo esto no lo quiero en mi vida. Fuera en el nombre de Jesús. Yo no lo quiero. Yo quiero toda la bendición. Yo viví bajo maldición
por las cosas. Habían cosas que mi padre había hecho que se repetían en mí. Se repetían en mí. Y yo lo veía. Y yo decía, pero ¿esto cómo es? Porque yo siempre había sido reacio a cómo se había comportado mi padre. Pero veía que era como un patrón que aunque yo era reacio, veía que se repetía. Hasta que yo conocí al Señor. Y conocí al Señor y no sabía nada de maldiciones, porque en la iglesia en la que estábamos, wow, de eso no ni hablar, de eso no se hablaba. Eso estaba eliminado de la Biblia. O sea, eso no se hablaba. Las maldiciones no se hablan. Pero sabemos que la palabra de Dios, toda ella es la palabra, ¿verdad? Y que hacemos bien en mirar a ella y obedecerla, ¿verdad? Jesús dijo, ni una coma, ni una tilde pasarán de este libro de la ley. Nada. Toda ella es la palabra de Dios. Y de la misma manera que nosotros deseamos la bendición para nuestra vida, lamentablemente también las maldiciones están. Pero Dios cambia la maldición en bendición. Amén. Lo que Satanás quiso traer para destruirte por el pecado de tus padres, de tus abuelos o el tuyo mismo, cuando tú has recibido la luz de Cristo en tu vida, tú te agarras a la promesa de Dios que está en Gálatas 3:13, que dice que Él se hizo maldición por nosotros al morir en una cruz. Ahí tú llegas y dices, aquí yo me acojo al sacrificio hecho por Jesús en la cruz, porque Él se hizo maldición por mí. Así que nunca más esta maldición tiene que estar sobre mi casa, ni sobre mi terreno, ni sobre mi vida, porque Jesús pagó por esa maldición en la cruz. Amén. Pero lo peor de todo es que la gente vive ignorante, sin utilizar las armas que Dios le ha dado, y dice, no, yo cuando me convertí a Cristo, yo ya no tengo maldiciones. Pero lo que no saben es que viven bajo maldición porque no están haciendo uso de las armas espirituales que Dios les dio. Tú llegaste a Cristo, y cuando tú llegas a Cristo, llegas y te encuentras con las bendiciones y las armas espirituales que Dios te da para que tú hagas frente a lo que viene en ti a causa del pecado. Amén. Dios perdona tus pecados, pero ¿cuántos saben que hay consecuencias? Consecuencias, el pecado trae consecuencias. O sea, si tú robas, vas a la cárcel. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no robarás. Ahora, que tú entras y Dios puede bendecirte y puede sacarte antes, claro, pero hay una consecuencia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Pero Dios también es misericordioso. Y Dios en su misericordia, Él nos enseña y nosotros aprendemos y batallamos. ¿Cuántos lo creen? Nosotros tenemos que ser esas personas. Ahí nosotros decir, el Señor se hizo maldición por mí muriendo en una cruz. Así que yo hoy voy a determinar coger las armas que Dios me ha dado para pelear y que toda maldición se convierta en bendición. Amén. También para los que están en sus casas. Quizás ha sido tu familia, tú, tus padres, tus abuelos. No lo sé. Estuviste en la hechicería. No lo sé. Lo que sí sé es que Dios quiere cambiar la maldición en bendición y bendecir tu tierra para que seas bendito tú y tu casa. Amén.